archivo de malla tiene este tipo como de mallado en la parte interna, que básicamente es una unión de puntos y líneas. Viene la información de las medidas de la pieza, un poquito de la curvatura, del modelo, algunas secciones así con detalle, pero digamos que este es un archivo que tiene una, ¿cómo decirlo? Una topología, una forma que se puede hacer mediante este tipo de puntos y líneas, ¿no? Entonces, como son una colección de puntos y líneas los que tenemos aquí, para poder hacer este procedimiento del CAD-CAM que usted me comenta, primero tenemos que convertir esta información a un archivo paramétrico, que es lo que conocemos como el punto step, el punto IGES, el punto XT o el Parasolid o algún otro formato que nosotros necesitemos. Esta información nosotros tenemos que tratarla, es decir, tenemos que pasarla a través de otro software que nos permita convertir toda esta información en superficies o también en lo que conocemos como modelado por sólidos. Entonces, por ejemplo, esta pantalla que estamos viendo a continuación es parte de un software que está enfocado en hacer ese procedimiento de ingeniería inversa. Hoy en día existen varios softwares que nos permiten hacer esta parte. Yo le podría recomendar en este momento dos. Sí. Uno de ellos es DesignX, que es este que tenemos aquí. Sin embargo, pues tiene, es digamos un software con licenciamiento, es un software de paga Ujú. y tiene un costo pues considerable. También tenemos otra opción interesante que es un software que se llama Solid Edge, que de hecho esta licencia viene al momento de ustedes adquirir el equipo de escaneo. Tengo entendido que actualmente ustedes cuentan con el escáner Basecamp Pro HD, ¿es correcto? Sí, vi que tiene, sí, instalé el Solid Edge y sí lo pude Ok. abrir en Solid Edge. Ah, muy bien, excelente. Sí, pues básicamente la diferencia principal entre lo que sería, por ejemplo, un SolidWorks, un CATIA, un NX, a estos softwares que comentamos, que es el DesignX o el Solid Edge, es que tienen herramientas añadidas para poder manipular toda esta información, que son los triángulos que componen la malla, esto que le mostré al principio, Ujú. todos estos puntitos que vemos aquí, para Ujú. que podamos de cierta forma manipular los datos de una mejor forma y con ello empezar a convertir la información. Ahorita voy a hacer una especie de simulación para que nosotros podamos ver más o menos cómo atacar esta pieza y que se pueda tener ya un resultado que se pueda mandar maquinar, es decir, ya convertirla. Lo primero que siempre tenemos que hacer al momento de hacer ingeniería inversa es hacer una limpieza, una preparación de los datos, puesto que después de haber escaneado las piezas, hay situaciones en las que tenemos, por ejemplo, eh, puntos en el escaneo que se repiten, a lo mejor tenemos algunos agujeros o errores, digamos, dentro de toda esta información que hay, entonces es necesario hacerles una limpieza. Sí. Eh, Tanto en Solid Edge como en DesignX vamos a tener herramientas que son para limpiar. Dentro de Solid Edge tenemos algo que se llama el Mesh Doctor, que es básicamente esto que estoy haciendo a continuación, y lo que hace es hacer como una especie de buscador en el cual va a encontrar una serie de errores que se encuentren dentro de la malla y los va a eliminar o va a tratar de repararlos. Entonces es como una especie de filtro para que nosotros podamos optimizar la información y sea más fácil trabajar con ella. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy aplicando ese filtro para que repare lo más que se pueda de la malla Sí. y una vez hecho esto, vamos a hacer uso de otros filtros. Por ejemplo, al momento de que nosotros escaneamos la pieza, hay, pues dependiendo de la resolución que nosotros ocupemos, el archivo final que va a resultar de la sesión de escaneo va a estar un poquito pesado. Entonces, en ciertas circunstancias, esto puede dar problemas al momento de empezar a diseñar el objeto. Entonces, tenemos que aplicar lo que sería una especie como de filtro de simplificación para eliminar un poquito de calidad, pero que no sea tanto para que podamos trabajar con esta información que tenemos del escaneo. Aquí, por ejemplo, dentro de la sección de polygons, en Design X, vamos a tener
ese filtro, por así decirlo, y vamos a aplicarlo. En particular, el que yo voy a ocupar es este que se llama Decimate, o Decimar, o Diezmar. Y nosotros podemos definir un valor de desviación permitido. Esto quiere decir que puede que sí se simplifique, digamos, como tal la cantidad de triángulos, puntos y líneas que componen la malla, pero va a haber una especie de deformación al momento de hacer esto. Yo le estoy diciendo al software que de cierta forma se limite a realizar ese tipo de cambios y el valor de deformación está por debajo, digamos, de ese valor que yo le voy a asignar en ese momento. Entonces aquí coloco el valor, ¿sabes qué? Quiero que sí simplifiques el objeto, pero que el valor de deformación que tengas no sea mayor de 0.02 de milímetros. Ya como yo lo considere, pues podré aplicar a lo mejor un número más grande. Sí. En este momento yo el de 0.02 está perfecto. De igual forma también puedo llegar a utilizar el valor de exactitud que tiene nuestro equipo. En el caso, por ejemplo, del Pro HD, vamos a tener una exactitud de 0.04 de milímetros, es la más, la exactitud más, la mejor, digamos, dentro de ese escáner, en modo fijo. Entonces, aplicamos el filtro, esperamos un momento a que se genere, digamos, como tal el filtro. También puedo decidir, por ejemplo, hacerlo en una sección focalizada, por ejemplo, en esta sección que yo seleccioné, pero en este caso yo quiero hacerla de manera general, entonces voy a seleccionar toda mi pieza. Entonces, aplico el filtro, espero un momento a que se genere la simplificación, y lo que vamos a ver ahorita, dentro de todos estos triángulos que componen la malla, es que se van a hacer un poquito más grandes. Sí. Aquí, por ejemplo, dentro de la información que aparece aquí en esta sección izquierda, aquí en este apartado de un triangulito podemos ver la cantidad de puntos que componen la malla, que eran 2.250.000, algo así, y mire a qué cantidad bajó. Entonces, eso nos va a ayudar bastante para poder trabajar más fácil, porque ya no va a estar tan pesado el archivo. Y esto es muy importante hacerlo, sobre todo también en Solid Edge, porque a veces el software se llega a trabar con archivos que son muy pesados, entonces sí es necesario correrlo. Sí. Posteriormente, lo que voy a hacer es hacer algo que se le conoce como identificación de regiones. La identificación de regiones es básicamente colorear mi pieza para que yo pueda definir cuáles van a ser las caras planas de mi modelo, a lo mejor algunas secciones que sean como de referencia, que a mí me permitan alinear el modelo de una correcta forma y que yo lo pueda dibujar más fácil. Si observamos ahorita, por ejemplo, en todo software CAD siempre vamos a tener tres planos de referencia, que es el frontal, la vista superior y la vista derecha. Entonces, eh, como podemos observar, pareciera como que está un poquito bien alineado, pero realmente no lo está. O sea, si nosotros queremos dibujarlo de esta forma, va a estar un poquito complicado el manipular los datos. Sí. Entonces tenemos que alinear esa pieza, todos esos datos del escaneo, con respecto a estos ejes, que quede alineado respecto a algún plano, ¿no? Que sea colineal Sí. o coplanar. Entonces vamos a asignar esas referencias y eso lo obtenemos a través de esa identificación de regiones. Aquí, por ejemplo, puedo observar que la parte inferior de la pieza, esta sección que está aquí, tiende a ser como una especie de sección plana, todo esto que está aquí. Sí. Luego con las herramientas del software voy a poder seleccionar varias partes de la pieza con la intención de esa zona identificarla como una sección un poquito más básica, por ejemplo un plano. Entonces yo le doy clic ahí a identificar la región, me va a colorear todos esos datos que yo seleccioné y voy a poder decirle, digamos, al software que esta sección es a lo mejor una cara plana o que lo alinee con respecto a esta parte. También puedo tomar como referencia a lo mejor una sección lateral, puede ser, por ejemplo, esta de aquí.
Sí. Y también la puedo colorear para que también la identifique como una sección plana. Todo lo que yo pueda tomar como referencia para en sí alinear mi objeto, lo puedo seleccionar sin problemas. Por ejemplo, aquí también puedo seleccionar algunos datos, Sí. está la región, en esta sección de aquí también puedo seleccionar esa región. Y por ejemplo, aquí, para alinearlo un poco mejor, quizás pueda seleccionar, digamos, este círculo que tenemos aquí, ¿no? También lo puedo seleccionar, solamente paso levemente, digamos, el cursor del ratón por esa sección y ya selecciono algunos datos dentro de ese orificio Sí. y también lo coloreo. Y posteriormente voy a tratar de decirle al software a qué pertenece cada una de estas formas. Por ejemplo, si yo paso a través de esta sección que ya está coloreada, aquí en el identificador, en el cursor, digamos, del mouse, podemos ver ahí una leyenda de que dice que es una forma libre, pero realmente es como un cilindro. Entonces yo le tengo que decir al software, ¿sabes qué? Esa zona quiero que me la identifiques como algo en particular. En este caso, pues vamos a cambiar la propiedad, digamos, de esa selección a que sea un cilindro. Sí. Yo paso otra vez por aquí. Aquí podemos ver que ya me lo identifica perfectamente. En la sección, por ejemplo, de aquí, le puedo decir al software que es una cara plana. Ujú. Si vuelvo a pasar por aquí ya podemos ver que ya lo ubica como plane o plano. Lo mismo voy a hacer de este lado. Le voy a seleccionar y le voy a poner plane. De esta forma. Creo que con eso podemos empezar a generar, digamos, la alineación de la pieza. Entonces, también lo que puedo hacer es añadir algunas referencias. Por ejemplo, puedo añadir a partir de esta región que tenemos aquí ya seleccionada un vector. Creo que es esta la que ya seleccioné. Aquí voy a tomar esta selección de referencia y desde aquí puedo decirle al software, ¿sabes qué? Encuéntrame el eje de rotación de ese cilindro que estoy tratando de dibujar. Y mira, ya me lo encuentra ahí. Ahí tengo ese vectorcito en esa parte. Sí. Entonces todos esos puntos que yo ya definí, las secciones planas y el vector me van a permitir alinear la pieza. Este va a ser el siguiente paso detrás de la ingeniería inversa. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, la parte de abajo, esta que está aquí, y la voy a utilizar de referencia para que se acueste la pieza, ¿no? Que sea esa sección donde digamos que recae la pieza por gravedad. Después puedo seleccionar como otro punto de anclaje algunos de los planos que yo también ya tengo previamente seleccionados. Y por ejemplo, para hacer coplanares los puntos también tendré que ir seleccionando esas secciones que son planas. Y miren, por ejemplo, aquí del lado izquierdo podemos ver el antes de la alineación y del lado derecho el después de la alineación. Puede ver que ya Sí. incluso se presenta mejor la figura y esto nos va a permitir empezar a trabajar con ella. Sí.
Entonces, a partir de aquí ya podemos empezar a dibujar. Hay otra cosa bastante interesante aquí detrás de lo que es el diseño de esta pieza, y es que vamos a tener que generar algo que se llama croquis de sección, con la intención de utilizar toda la información del escaneo como referencia y sobre eso empezar a dibujar para que quede todo mejor definido. Entonces, lo primero que yo tendré que hacer es hacer un croquis, ¿no? Voy a entrar a este apartado de generación de croquis, selecciono uno de los planos de referencia para empezar a dibujar y observe que al momento de activar la herramienta, dentro de lo que es la figura escaneada, tenemos una especie como de sección transversal en color azul. Sí. Esto básicamente lo que nos permite hacer es, de cierta forma, tener una silueta externa de la pieza para poder comenzar a calcar, digamos, esas medidas del objeto. Entonces lo que tendría que hacer es utilizar esa herramienta. Hay distintas opciones, entre ellas está esta que se llama rango de silueta, y básicamente lo que obtengo es el volumen general de la pieza, o sea, como las dimensiones máximas. Esto me va a permitir en un solo croquis prácticamente dibujar todo el segmento que tengo aquí. Entonces activo esa herramienta de rango de silueta. Posteriormente aquí ya puedo ver como una previsualización de cómo está compuesto los datos del escaneo. Todo esto que está aquí en rosa es la silueta externa, y sobre esto yo voy a tener que dibujar. Puedo hacer leves modificaciones o también puedo utilizar de referencia pues toda esa sección en color rosa y lo puedo ir dibujando poco a poco. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tendría que hacer es a lo mejor utilizar una herramienta de línea para empezar a dibujar. Sobre esto pues voy plasmando varias líneas, por ejemplo aquí, en la parte de arriba también. También en esta sección. En esta parte que no alcancé a cubrir también puedo dibujar una pequeña línea en esta sección y puedo empalmarla con esta parte. Se observa también dentro de la misma herramienta de trazado de líneas, puedo definir restricciones para que a lo mejor esta sección que tengo de este lado sea vertical, una sea horizontal. También puedo poner cotas de medida para corregir, no sé, a lo mejor alguna desviación importante que pudiera llegar a tener esta pieza. Si es que la medí con vernier o con alguna otra herramienta de medición, aquí ya puedo plasmar el dato para corregirlo. Y pues tengo que estar creando todo este croquis para después, con ayuda de herramientas de modelado, generar los sólidos. Pero digamos que sí es, digamos, un proceso pues que conlleva un poco de tiempo. Depende mucho de la herramienta que tengamos, pues cuánto vamos a destinar a esta parte del diseño. Sí. Así lo vamos a ir haciendo poco a poco hasta complementar toda la información. Sí.